Oremos. Padre, te damos gracias por este hermoso pasaje de tu palabra, la Biblia. Permite, Padre, que podamos observar lo que tu palabra nos quiere enseñar y así nosotros nos vayamos conformando a la imagen de Cristo y poder ser mejor cada día para ti. Gracias por este pasaje que Juan escribiera tantos años atrás, describiendo a personas, como vimos la semana pasada y como veremos hoy. También llegará el momento en que nosotros seremos por el Señor descritos. De hecho, tu palabra, la Biblia, menciona que hay un libro de la vida donde está escrito cada cosa que nosotros también hacemos y nuestro nombre también está escrito en otro libro. Tu bendición sea sobre cada amigo y hermano que ha llegado y permite que juntos podamos disfrutar de tu palabra bendita, la Biblia. En nombre santo de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, ¿recuerdan el mensaje de la semana pasada? La semana pasada vimos Juan describe a Gallo. ¿Qué podemos ver hoy día? Juan describe a Diótrefes. Un día, tú y yo vamos a estar frente al Señor. Y Él va a abrir el libro y va a mostrarnos todo. No, Señor, yo no fui. Yo no fui mi teniente. Yo no fui mi teniente. Ah, no. Echa a correr el video. Un día nosotros vamos a ser descritos también. El Señor sabe quiénes somos. Él es el único que sabe realmente quiénes somos nosotros. Él lo sabe. Él, mire, cuando Jesucristo anduvo en la tierra, la Biblia dice que Cristo no necesitó que nadie le dijera, oye, ten cuidado con ese es mentiroso, es el ladrón, ese de aquí, ese allá, porque Él conocía a cada uno de nosotros. Y aquí llegamos a la vida de un hombre que da pena. Era parte de la iglesia, de la misma iglesia que era Gallo. Pero este se llamaba Diótrefes. Y que lastimosamente hay personas también con esa misma actitud en las iglesias en el día de hoy. Tuve el privilegio de estar en una iglesia en nuestro país con personas con este espíritu. Difícil. Y al entrar a la iglesia y escuchar voces, yo inmediatamente ya supe, sin que nadie me dijera, oye, esto aquí va acá. Este Diótrefes era un hombre que no tenía en su vida ningún principio bíblico. La Biblia no le salía por los ojos, por los oídos, por los poros, ni las manos, ni los pies. Ningún principio bíblico. Pues no se habla ninguna virtud. Juan no destaca ninguna virtud en él. Un hombre falto de la Escritura. Hay mucha gente que va a iglesias y que nunca lee la Biblia. Hace muchos años atrás yo estaba soltero cuando en la escuela dominical, los 15 minutos, teníamos se nos preguntaba el versículo bíblico que memorizábamos en la semana. El templo era chico, muy chiquito, y entramos aquí por la esquina y una de las niñas, bueno, venían como 2 o 3 de la misma familia, hermanas de padre y madre, digo, y una de ellas dijo, ojo por ojo, diente por diente. Oh, y la hermana que estaba sentada delante de ella se da vuelta, ¿y de dónde sacaste esto? ¿De dónde sacaste eso?
Y la que estaba atrás, la que citó el versículo, de la Biblia, pues lo leí en la Biblia. Oh, qué interesante, no sabía que la Biblia decía aquello. Diótrefes no conocía la Biblia. Mire, Diótrefes pasó por alto el primer mandamiento. Ahora, ojo, estamos hablando de una iglesia que era compuesta en su gran mayoría de judíos. Y los judíos conocían la Biblia. De hecho, cuando fue la persecución de los hebreos, y los hebreos escapaban a diferentes naciones o a diferentes ciudades, la ley decía que cuando a una ciudad llegaban 10 cabezas de familia, vale decir 10 esposos, 10 familias, esos 10 hombres por ley tenían que levantar una sinagoga, lo que es una iglesia para los judíos, se llama sinagoga. Los sábados estudiaban la Biblia, pero los otros días era la escuela en donde a los niños se les enseñaba a leer en el Antiguo Testamento. Y por repetición, y todos los niños sabían los 5 completos libros primeros de la Biblia. No estoy hablando que ellos sabían Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los nombres, sino que decía cada capítulo, cada versículo. Pero yo les di mucha vuelta a este personaje, busqué otra información, pero fuera de la Biblia no hay más información. Entonces uno tiene que empezar a trabajar en la imaginación, al mirar el punto de vista bíblico. Este hombre pasó por alto el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Vamos justamente, hermano querido. Capítulo 22 del libro de Mateo. Mateo capítulo 22. Aquí, hablando del Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 22, vemos nosotros del versículo 36 al 38. Mateo 22, 36 y 38. Jesús está hablando aquí con judíos, la audiencia de Cristo en los evangelios, su gran mayoría, 99,9% eran hebreos que le rodeaban. Y dice, Mateo 22, versículo 36, observen. Maestro, le preguntan. Entonces el que hace la pregunta es un judío porque le llama maestro. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Haciéndose, como decíamos antiguamente, el cucho. El que no lo sé. Todos los judíos lo sabían. Todos los judíos. Tú le preguntas a un judío, vaya a una iglesia o no vaya, cada judío entiende este mandamiento. Jesús le dijo, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amar a Dios. Hoy, en pleno siglo XXI, ¿qué amamos nosotros? Terrible. No digan nada. Hoy en día está tan extraño el mundo que hay falta de amor. ¿Cuántas guerras hay en este momento en el mundo? ¿Quién ama a Dios? Nadie. ¿Quién tiene respeto por Dios? Nadie. Es más, cada día que pasa hay más persecución contra los creyentes, contra las iglesias, contra los templos que predican la palabra de Dios. Este hombre olvidó el primer mandamiento, porque Dios es la autoridad máxima, según la Biblia. Luego olvidó el segundo mandamiento. Mire, en el mismo capítulo, pero el versículo 39, observen.
Y el segundo es semejante. ¿Semejante a qué? Al primer mandamiento. Semejante, parecido. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego agrega, de estos dos mandamientos depende toda la ley. Vale decir, el Señor Jesucristo toma los 10 mandamientos del Antiguo Testamento y los redujo a 2, pero los 2 están compuestos por los 10 del Antiguo. Los 4 primeros es una relación del hombre vertical, el hombre con Dios. Los 6 últimos, una relación horizontal del hombre con el hombre. Y aquí el Señor los hace, los reduce a 2. ¿No amaba a Dios? No amaba, ya vamos a entrar más detenido al pasaje, no amaba a los semejantes. Otro error que yo le he dado mucha vuelta a este personaje, fue que él no solo despreció a Dios, no solo despreció el semejante, sino que también este hombre desconoció el liderazgo que Dios tenía en esa iglesia. Y el líder en esa iglesia, el pastor en esa iglesia, era Juan. Ya lo vamos a ver. Él desconoció. Hebreos capítulo 13, por favor en su Biblia. Hebreos 13. Dice aquí en Hebreos capítulo 13, en el versículo 17, por favor. 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Qué interesante. Porque vamos a ver que este hombre llamado Diótrefes no dejó entrar a Juan a la iglesia, ni permitió que entrara gente nueva, nuevos creyentes, y los creyentes que permitieron entrar nuevos creyentes los echó de la iglesia. Qué triste. El tema para hoy, le he llamado Juan describe a Diótrefes. Juan describe a Diótrefes. En primer lugar, yo veo abiertamente en este pasaje, del 9 al 11 de Tercera de Juan, que este hombre fue descrito por Juan como un usurpador de la autoridad de la iglesia. Vamos a otro pasaje. Tercera de Juan, en sus Biblias, en el versículo 9. No cierren ese pasaje porque ahí vamos a estudiarlo. Tercera de Juan 9. Observen. Yo he escrito la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, el primer lugar entre la iglesia, no nos recibe. Observen, no nos recibe. Juan se incluye. Juan era el pastor, era el último de los apóstoles, como estudiamos la semana pasada. No lo dejó entrar un apóstol de Jesucristo. Juan era el apóstol más cercano a Cristo. Juan es el único de los 12 que le escuchó los latidos del corazón a Cristo. El que más cerca estuvo, el más joven de todos era. Y miren, Diótrefes, un miembro de la iglesia, no deja entrar al equipo de Juan, ni a Juan, que era un apóstol llamado por Jesucristo. Juan es uno de los 2 únicos
apóstoles que fue llevado por el Espíritu al cielo y Dios le reveló, le mostró como una película todo lo que estamos estudiando del libro Apocalipsis. Es el único que con sus ojos vio todo el plan divino del futuro del mundo. Y el Señor le dijo, escribe lo que ves. Y cuando el Señor no quería que escribiera, no, esto no lo escribe. Y aquí un hombre común y corriente, parte de la iglesia, por lo menos asistía a la iglesia, no le permite entrar. ¿Qué te parece? Esto, lastimosamente, se ha visto en muchas iglesias, en nuestro país y fuera de él. Gente que se adueña de la iglesia. Por eso vienen los conflictos, las dificultades. ¿Por qué? Porque no se tiene respeto al manual que Dios nos dejó a nosotros, cómo debemos de vivir la vida cristiana. No tenemos respeto a la autoridad divina, a lo que Dios estableció como debe ser la iglesia. Este hombre, yo lo veo que él se apropió de la iglesia. Nadie lo llamó, nunca hubo una elección, nunca se mencionó, nunca nadie le puso las manos como Pablo a Timoteo, como vimos la semana antepasada, ¿verdad? Pero este hombre sí tomó el lugar de autoridad. Volvamos al 9. Yo he escrito en la iglesia, pero Diótrefes, del cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. El que quiere tomar el primer lugar entre los hermanos de la iglesia. Dice Juan aquí escribiendo, no nos recibe. O sea, Juan no pudo entrar en la iglesia, en la asamblea. Tomó el primer lugar. Lastimosamente, las iglesias se prestan para eso. Como en un club deportivo, como, ¿cómo se llama estas cuestiones de los políticos, los grupos de los políticos? Un partido político, ¿verdad? Y siempre los hay. Siempre los hay. Hay un personaje que está dentro de las autoridades del gobierno desde que era alcalde, de que fue elegido alcalde, siempre aparecía en el primer plano. Después pasó a un puesto más cercano, más al centro, también en la autoridad, siempre en primer plano. Y me hace recordar mucho un pastor amigo que tengo yo, cuando estamos en una conferencia, él y sus hijos se ponían en el primer plano en la foto. Y además se parecen. Ojo, nosotros no tenemos que buscar el primer lugar en la tierra, porque todo lo que hacemos en la tierra va a quedar aquí. Tenemos que buscar tener el primer lugar en el cielo, no aquí. Esto va a pasar. ¿Cuánto nosotros decimos, este es mi auto, esta es mi casa? Necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Y lo que tiene de quién será? Qué triste. No nos recibe. Y miren más lo que hace en el versículo 10, por favor, en su Biblia. Sigue escribiendo Juan. Dice en el versículo 10, por esta causa. ¿Por qué causa? Porque toma el primer lugar, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Imagínate, hablando mal del apóstol, un hombre ungido por Dios, hablando mal de él y del grupo que andaba con Juan. Y sigue,
parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas. Qué interesante. No recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. No quieren recibir a otros hermanos que vienen de otras ciudades. Y quizás tú te preguntas, ¿qué onda? Pues yo no entiendo mucho. Tenemos que entender el contexto. En este tiempo, la iglesia de Jesucristo era muy perseguida. Y los creyentes tenían que tomar todas sus cositas y huir de ciudad en ciudad. Y cuando llegaban a una ciudad, lógico, como creyentes, llegaban a una iglesia. Y la iglesia los recibía, les daba comida, alojamiento y todo ese tipo de cosas. Y esta iglesia, antes que se mencionara este personaje, tenía la costumbre dentro de esa cultura de recibir hermanos que venían huyendo por la persecución contra los cristianos, los recibían y los tenían allí a recobrar fuerza para seguir camino a otra ciudad u otro país. Era natural en aquel entonces. Era lo más normal en aquel entonces. Y este individuo les prohibió a la iglesia. Qué triste. Qué triste, hermano. No permitió recibir a nadie. Nunca tú vas a encontrar, hermanos, una enseñanza en la Biblia. Nunca vas a encontrar una enseñanza en la Biblia que a alguien se le deba cerrar las puertas porque quiere hacer la voluntad, porque quiere servir al Señor. Se atrevió a expulsar a la gente de la iglesia. O sea, sal de aquí, no vengo nunca más. Este hombre no reconoció que la iglesia, la asamblea, no era de los hombres, sino de Cristo. Primera carta del apóstol Pablo en 1 Corintios, por favor en sus Biblias, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Va a decir este hombre, hermano, se echó al bolsillo toda la Biblia. No reconoció que Cristo es el dueño de la iglesia. ¿Y por qué? 1 Corintios 6:20, observen. Porque habéis sido comprado por precio. Cada creyente ha sido comprado por precio. Expulsad, pues, en el nombre de Dios a los creyentes. ¿Dice eso en su Biblia? No. Miren, porque habéis sido comprado por precio, glorificad. Vale decir, dale toda la gloria a Dios. Es un imperativo, termina con D, glorificad. No es algo opcional. Oye, si tú eres bendecido, si tienes buena salud, buen trabajo, linda casa, lindo auto, lindo yate, linda mujer, linda esposa, lindos hijos, dale gloria a Dios, ¿no? Glorificad, pues, a Dios. Qué interesante, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Cada creyente tiene que hacer eso. Pero este hombre hace todo lo contrario, hermanos. Todo lo contrario. Ahora, ojo, es Juan quien está escribiendo esto. Juan está describiendo la actitud de este hombre. Este hombre no reconoció absolutamente nada. No entendió que Dios estableció los principios y el liderazgo en la iglesia. Vayamos por favor al libro de Efesios. Efesios, sí, el capítulo 4.
aquí en Efesios capítulo 4 encontramos nosotros que Cristo Jesús estableció el liderazgo dentro de la iglesia. Y miren versículo 11, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo, ¿quién es él? Note que está acentuado. Está hablando de Jesucristo. Porque ustedes leen todos los versículos arriba está hablando de Jesucristo. Entonces, bien podemos decir, Jesucristo mismo, él mismo constituyó a unos apóstoles. Los primeros que salen en el liderazgo los apóstoles, porque él los llamó antes de ir a la cruz. Los llamó, los evangelizó, los discipuló y luego los envió. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Versículo 12. Observen, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios llamó a todos esos hombres, esos líderes, los preparó, los envió para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿San Pedro, San Juan, San Andrés? No, la Biblia le llama santo a cada persona que es salvada. No las imágenes que nosotros conocemos. Pablo le escribió a los Corintios y dice a los santos de Corinto, a los santos de Galacia, a los santos de Filipo, y así sucesivamente, para perfeccionar a los santos, para perfeccionarnos en la palabra, el conocimiento de Dios, para que hagan la obra de Dios. Perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Luego dice el 13, fíjense, hasta que todos, ¿quién es todo? Todos los creyentes, los líderes y los creyentes, todos los creyentes, lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Vale decir que Dios a través de Cristo llamó al liderazgo para que el liderazgo enseñe la Biblia y que cada uno de nosotros lleguemos a tener la estatura, ser como Cristo. Ser como Cristo. 14. Noten, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y aquí está metido este hombre. Con astucia estaba engañando a los creyentes de esta iglesia. 15. Sino que siguiendo la verdad. Siguiendo la verdad. ¿Han escuchado esa palabra? Mire, Juan la usa muchísimo. En primera Juan, en segunda Juan y en tercera Juan. Hemos hablado mucho de la verdad. Sino que 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Tenemos que crecer. Cuando la iglesia crece y madura como persona, con su entendimiento, no con el sentimiento, porque hoy en día hay muchas iglesias que se dejan, o creyentes que se dejan llevar por el sentimiento, la emoción, mientras están en la reunión, en la iglesia, felices, están en el cielo, salen a la calle, ¡pum!, saltan al infierno, o al mundo, mejor dicho. 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué? ¿En qué? En amor. Y este hombre
no conocía en su vida el amor. No tuvo amor por nadie, solo por sí mismo. Él es el mejor sin Cristo, sin Biblia, sin Espíritu Santo. Qué triste. Y por último quiero compartir que Juan describe a Diótrefes como un hombre con principios malos. Principios malos. Ya vimos que él no respetó la autoridad que Dios había puesto en la iglesia. No la respetó. Vale decir, para Diótrefes no tenía ninguna importancia la autoridad puesta por Dios, la autoridad divina, pero tampoco tuvo ninguna buena actitud hacia la autoridad civil, ni la religiosa ni la autoridad civil. Hermanos, Dios nos manda a nosotros como creyentes respetar a la autoridad, no solo religiosa, sino también civil. Oye, no digan amén tan fuerte porque a mí me afectan los oídos. Tenemos que respetar la autoridad civil, nos guste o no nos guste, hayamos votado por él o por ella. Vamos a la Biblia mejor. Romanos capítulo 13. Perdón, me salté, estoy muy emocionado. Me estoy emocionado. En 2 Juan 11, me falta un puntito interesante aquí. Tercera de Juan 11, versículo 11. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces mi pregunta es, Diótrefes, ¿era hijo de Dios o no? No abiertamente, no, pero se camufló. Y vean cómo mucha gente le sigue. Hoy en día las grandes iglesias, todas las megas iglesias, los dirigentes que tienes no son hijos de Dios, porque lo único que hacen es sacar el dinero a la gente y ellos viven como reyes. Qué lástima. Este hombre, Diótrefes, no se sometió a la autoridad civil. Romanos 13. Romanos capítulo 13. Observen. Pablo está escribiendo aquí este pasaje porque en esta época que Pablo está escribiendo, y desde que Pedro escribió, que en el tiempo de Pedro era peor porque Nerón estaba por sobre Israel y fue el emperador más malo que la tierra conoció en aquel entonces. Pablo, entonces, inspirado por el Espíritu Santo, aquí le va a enseñar a la iglesia en cuanto al respeto a la autoridad civil, a los creyentes. Versículo 1, capítulo 13 de Romanos, versículo 1. Sométase, ¿quién? Toda persona. ¿Y quién es toda persona? Hombres, mujeres, niños, ancianos, y blancos, negros y amarillos. Toda persona. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios ha permitido que tengamos la autoridad que tenemos. Amén. Y las que hay, y las autoridades que hay, vale decir las que tenemos, por Dios han sido establecidas. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos. Y si no nos gusta, arrodillarnos y orar a Dios.
Dios es quien puso la autoridad y Él la estableció, según la Biblia. Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Nos guste o no nos guste, está allí. Y no podemos cambiarlo. Versículo 2. Capítulo 13 de Romanos, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad. ¿Qué hizo Diótrefes? Juan era el apóstol. Se opuso a la autoridad. Uy, a este le va a llegar. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Vale? Resiste la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo en otras palabras. Y a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten a la autoridad, lógicamente, acarrean, ¿qué dice? Condenación. ¿Para quién? Para sí mismo. El que le resiste. Así que yo no quiero, gracias a Dios, yo no estar en los zapatos de Diótrefes. Porque él resistió a Dios. Él abiertamente resistió a Dios. Así que, hermanos, pensemos. Esta es palabra de Dios. No es broma. Este hombre no amó a ningún cristiano. Si no amó a ningún cristiano, menos amó a Dios, pues, hermano. Mire, ahí mismo en Romanos, ya que estamos ahí, capítulo 13, Romanos 13, versículo 8. Dice, observen bien, Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada. ¿Escucharon bien, hermanos? Pongamos a cuenta. Pongamos a cuenta. No debáis a nadie nada. No está diciendo la cuenta de la luz, el agua, el gas, la parte que me pidió pedir prestada, qué sé yo. No debáis a nadie nada, ninguna cosa. Sino el amaros unos a otros. Este Diótrefes no amaba a nadie. Yo creo que ni el perro, que no andaba a patar con el perro. Porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? De estos dos mandamientos depende toda la ley. Toda la ley. Amar a Dios y amar al prójimo. Depende de toda la ley. Y aquí Pablo, años después de que Cristo dijo el primero y el segundo mandamiento, años después, dice nuevamente el 8, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Tenemos que amar al prójimo. Amén. ¿Y cómo es la mejor manera de amar al prójimo? ¿Qué puedo hacer yo para amar, para demostrar mi más grande amor hacia el prójimo? Predicarle el evangelio. El prestarle ropa, la ropa se gasta y se pierde, el dinero se gasta, pero la salvación jamás se pierde. ¿Sabían? La salvación jamás se pierde. Nadie ni nadie le puede quitar. Nadie ni nada, dijo el apóstol Pablo. Versículo 10. Romanos 13, versículo 10. Observen. El amor, noten, el amor no hace mal. ¿Qué dice? Al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Si tú lo tratas con amor, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amarás a tu Dios y amarás al prójimo. Para cumplir toda la ley tenemos que pasar por el amor primero. Si hay amor, hay todo, porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta, como dice Pablo en 1 Corintios 13. Estos tres: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, Pablo concluye diciendo en 1 Corintios 13, es el amor.
Se me está mirando como un cara de yo no fui. Vamos a 1 Corintios 13, no lo tenía apuntado, no se me ocurre. Esa me la mandó el Señor recién. 1 Corintios 13, fíjense. Bien, 1 Corintios capítulo 13. Voy a leer del versículo del 3. Voy a leer del 3. 1 Corintios 13, 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de no me sirve. Lo estamos haciendo por las puras. 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. Ahora conozco en parte, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora, versículo 13, mire cómo concluye el capítulo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, mayor que la fe y la esperanza, el mayor de ellos es el amor. Por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo aquella noche, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. La salvación no se pierde, porque nadie puede perder algo que no ha ganado. Para obtener la salvación no hay que hacer nada, porque Cristo lo hizo todo. Él pagó por nosotros. Nosotros tan solo debemos de recibir aquella salvación. El ser humano, el hombre en general, según el Señor Jesucristo, según las palabras de Dios, es conocido como por sus hechos. Muy bien allá, por sus hechos, no por lo que decimos, porque el hablar es barato, es fácil hablar, hay que abrir la boca y mover la lengua. Pero vamos a la Biblia, Mateo capítulo 7. Vamos a oír una vez más al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. Recuerde que estamos hablando que Juan describe a Diótrefes. Era un hombre que tenía muy alto concepto de sí, pero negó la eficacia de ello. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 17. Mateo 17, 15 al 17. Observen. Guardaos de los falsos profetas. Y yo creo que Diótrefes fue un falso profeta. Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Pregunta el Señor, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? No.
o higo de los arbojos, tampoco. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cómo eran los frutos de Diótrefes? Malos. Abiertamente eran malos. Fíjese el versículo 12 del mismo, Mateo 12. Vamos a Mateo capítulo 12. Y en el versículo 33, hablando nuevamente Jesucristo acerca del tema del fruto. Mateo capítulo 12, versículo 33. Jesús dijo: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Y mi amigo y hermano, en toda la Biblia el hombre comparado con árboles. En toda la vida. Pero nunca hay muchos hombres que no conocen la Escritura y que no sienten ningún dolor cuando cortan un árbol. El árbol tiene vida. Hace mucho tiempo atrás vi un estudio en YouTube cómo los árboles se comunican por las raíces. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! El hombre es conocido por un árbol. Cuando el Señor Jesucristo sanó a un ciego, le escupió y le mandó lavarse los ojos, sacarse el barro de los ojos, y le pregunta: ¿y qué ves? Veo a los hombres como árboles, porque él siempre tocó los árboles, pero los veo que andan. Los árboles no andan, están siempre en un lugar. Diótrefes tenía frutos malos. El árbol se conoce por su fruto. Hay árboles que dan buen fruto, árboles que dan mal fruto. ¿Cómo te describiría a ti el Señor en este momento? ¿Qué diría el Señor de ti? Si Él pudiera escribir y mandar el papelito escrito por abajo, lo recibimos, ¿qué diría de ti? Nada bueno encontramos en la vida, lastimosamente, de este hombre llamado Diótrefes. Note que está escribiendo un apóstol, opinando de él. ¿Qué diríamos nosotros? Interesante. Años atrás yo dije: cuando me estén velando aquí, no sé si me van a velar aquí, bueno, vélenme en cualquier parte, a mí me da lo mismo. No sé, y tampoco quiero que me velen, porque el velar no es bíblico, poner ampolleta o poner vela. Así que no acepten cuando yo me muera, porque la muerte es un cuadro del pecado, consecuencia del pecado, y uno no tiene que iluminar el pecado, no tiene que destacar ni resaltar el pecado. Es por eso que algunos que hemos velado aquí no se le han puesto ni ampolletas ni velas. Hagan memoria, hagan memoria. ¿Qué diría el Señor de mí? ¿Qué diría el Señor de ti? Nosotros también somos un ser humano como Diótrefes, o como Gallo. El Señor sabe quiénes somos y cómo somos. ¿Estás tú seguro de que si te murieras hoy irías al cielo? Eso es lo más importante que tenemos que tener. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque de un pasaje tan corto de este hombre llamado Demetrio, quiero decir Diótrefes, podemos ver, Padre, que no tuvo buenas acciones. Y que nosotros hoy, teniendo
un país con libertad, no así como en la época que esta iglesia vivió, donde había mucha persecución contra los creyentes. Tenemos la oportunidad de sentarnos aquí y estar 2 horas en la mañana aquí, tanto incluyendo la escuela dominical y el culto, aprendiendo tu palabra, cantando alabanza a tu nombre, orando, y todo con libertad. Te damos gracias, Padre, porque hasta ahora en nuestro país la autoridad han permitido que nos juntemos aquí libremente, Padre. Agradecemos por eso, porque es la forma que tenemos de aprender de tu palabra y ser mejores para ti. Tú conoces cada corazón y cada vida. Tú sabes, Padre, el fruto que estamos dando cada uno, porque tú eres Dios. Te rogamos, Padre, que tú bendigas esta congregación, a cada amigo, cada hermano que nos acompaña, y que cada cual pueda, en primer lugar, estar seguro o segura de ser un hijo o una hija de Dios, que eso es lo más importante. Y que tú permitas que en esta semana que hemos comenzado hoy podamos brillar para ti. En el nombre santo de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor, te pedimos y damos gracias por todo, Padre.